Bueno, pues vamos a continuar con este tema tan denso que se podría decir muchas cosas. De esta, como os dije el primer día, de esto hay como una especie de máster de 2 años para poder entender esto. Entonces en 2 días es muy complicado. Pero bueno, vamos a hacerlo lo que podamos. Vamos a empezar rezando, que es lo importante, pedirle al Señor que nos dé luz, sobre todo para decir lo que Él quiere que digamos y escuchar lo que Él quiere que escuchamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, continuamos con las claves de interpretación. Si os acordáis, hace 15 días o 3 semanas hicimos primero una breve introducción de lo que es la Biblia, de sus elementos. Luego hicimos una primera mirada sobre la Biblia, qué significa eso de la Biblia, el tema de las religiones, otro tipo de libros. Luego nos metimos en la revelación, que era la acción de Dios de revelarse a sí mismo y manifestar el misterio de su voluntad. Y luego vimos un poco la estructura según el canon, que por qué eran esos libros y por qué se eligieron esos libros. Y luego nos metimos en la autoría de quién había escrito este libro. Y hablábamos de la doble autoría, de la autoría humana, el autor humano y el autor divino. Y ahí nos quedamos, y voy a continuar por ahí un poco. Os he dado un guión que es muy denso, no me va a dar tiempo a darlo todo, porque una parte tenía que haberlo dado la semana pasada, pero bueno, la otra vez. Entonces, lo que sí que voy a intentar es, pues a ver si puedo darlo en, acá terminamos a -4, ¿no? Pues dejar por lo menos ahí media terminar para dejar el último cuarto de hora, 10 minutos, por si surgiera alguna pregunta, algún comentario o alguna duda. Partamos de la base de que lo que yo intento con esto es ayudaros a entender que la palabra de Dios es el lugar de encuentro con el Señor. Esto que escuchamos en la misa, estos libros que leemos, es el mejor lugar para rezar. Es más una ayuda para que nos ayude a rezar con la palabra, más allá de todos los libros que leemos, de dirección espiritual, que son todos muy buenos, pero que todo lo que se ha escrito de teología nace de este libro. Entonces, lo primero que os quería comentar así muy por encima es algo que, bueno, que a nivel de estudio es importante, a nivel de estudio de la Biblia es importante, pero quizá para nosotros tener una mera idea únicamente de qué tipo de géneros encuentro en la Biblia cuando me enfrento a él. Como sabéis, los géneros literarios son maneras especiales de decir las cosas y de narrar los acontecimientos. Y hay muchas formas. Seguramente cualquiera de vosotros, quizá que tenga más tipo de estudios literarios, lo podría explicar mejor que yo. Pero bueno, tenemos el género literario histórico como primer género, que son los libros que tienen un clásico lenguaje narrativo, que lo que hacen es contar historias. Historias en forma de relato, que pueden ser real o imaginario, son relatos y crónicas de hechos ocurridos y se tratan de narraciones aleccionadoras que nos enseñan. La historia siempre te enseña algo que ha pasado, algo que ha ocurrido. Y la Biblia tiene un fin religioso. Entonces, aquí hay un protagonista importante que destaca la presencia de Dios en la historia. Esta es la final de los libros históricos. Los libros históricos lo que nos quieren decir es que a través de la historia uno puede ver
que Dios ha estado presente en la historia de salvación. Y algunos ejemplos son, como tenéis ahí puesto en la hojita, el Génesis, Deuteronomio, Crónicas, Esdras, Nehemías, bueno, hay muchos libros. Luego tenemos otro tipo de género, que es el legislativo, que son textos que recogen normas o costumbres por las que vivían. Como sabéis, los judíos tenían muchísimas normas. La ley me parece que eran 635 artículos de cumplimiento, era lo que hacía. Nosotros tenemos 10, que son los mandamientos. La ley era una exigencia de alianza de Dios, había que cumplir la ley, el cumplimiento que tanto se hablaba a los fariseos, había que cumplir, y con eso se pensaba que ganabas el cielo, algo que ya me habéis escuchado a mí decir muchas veces, que no es así. Uno no se acerca a Dios por cumplimiento, se acerca por amor. Amor con amor se paga. Pero muchas veces vivimos la fe de esta manera, interpretamos la Biblia como un conjunto de normas que tengo que hacer. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Entonces, cuando yo vivo así, interpreto la Biblia toda como si fuese un conjunto de normas, en el fondo lo que estoy haciendo es que me estoy poniendo yo en el centro, porque si cumplo, soy magnífico, no dejo que Dios actúe, y si no cumplo, soy muy malo, y llegan las frustraciones. ¿Por qué? Porque jamás podremos devolverle a Dios lo que ha hecho por nosotros. Es imposible, por mucho que vengas a misa, por muchos rosarios que reces, por muchas vísperas que hagas, por mucha liturgia de las horas, por muchas, no sé, cosas, piedad popular, jamás podremos devolverle a Dios lo que nos ha dado. Pero sí que es verdad que hay algunos libros que nos enseñan a una forma de vida que tenían, ¿vale? Que son, por ejemplo, el Éxodo, el Deuteronomio y sobre todo el Levítico, ¿vale? Es un libro que dice muchas normas de cómo... Pero es importante este matiz. Nosotros hemos dado un paso más. Los judíos se han quedado en el Antiguo Testamento, hemos dado un paso más que luego lo comentaré, porque ha nacido Jesucristo, que una persona a la que seguimos. Luego tenemos el género profético, que es el de que revela pues, la existencia de un mensajero. Un profeta es alguien que cuenta algo que va a pasar, algo que va a ocurrir. Nos cuenta pues, a través del anuncio, avisos, amenazas a veces, oráculos, confesión. Es el profeta. Y como sabéis, hemos tenido muchos profetas. Por ejemplo, el otro día hablamos de los musulmanes. Los musulmanes, Jesucristo era un profeta para ellos, no es Dios. Entonces, para ellos es Mahoma, el que, digamos, el profeta, el que trae la palabra de Dios, y Jesús era un profeta más. Los libros proféticos tienen su peculiar lenguaje simbólico, es elocuente, es recio y es visionario. Profeta típico que tenemos en Adviento, protagonista del Adviento con la Virgen María, con San Juan Bautista, es Isaías. Estamos leyendo en la primera lectura Isaías. Bueno, luego tenemos uno que me gusta a mí más, que es el lírico, que expresa el sentimiento, que son las vivencias, pasión, amor. Su lenguaje tiende al simbolismo, que expresa mejor las vivencias íntimas del acontecimiento poético y religioso. Son los salmos. Así rezaba Jesús. Jesús, cuando uno reza, tiene que poner toda su vida en la oración, tiene que poner su razón y su corazón. Que eso, si lo recordamos en la semana pasada otra vez, la manera de acercarse a la Biblia, si te acercabas sin tener fe, no te ibas a encontrar con el Señor. Entonces, tenemos que meter la razón y la fe para poder rezar. Y luego tenemos el tipo sapiencial, que suele referirse a narraciones, sentencias de experiencias de vida. Sabios y pensadores reflexionan sobre diversas realidades de la vida y sobre los grandes interrogantes del hombre. De estos tenemos muchos libros. El sapiencial es el que enseña. Está Proverbios, Job, Eclesiastes y Sabiduría. Y luego tenemos el tipo epistolar, que son las cartas. De esas estamos mucho más familiarizados ahí. Un remitente y un destinatario. La carta va escrita a alguien y tenemos las de San Pablo, tenemos todo el Nuevo Testamento, tenemos Primera Carta de Reyes, Hebreos, Filipenses, que son tipo de cartas. Por ejemplo, las de Jeremías son cartas proféticas, las de Primero Reyes son cartas reales, las de Hebreos son cartas temáticas, de un tema concreto, las de Filipenses son cartas de acción apostólica, de qué voy a hacer. Y luego tenemos el último género, que paso por encima por él,
que es el apocalíptico. El apocalíptico nosotros lo interpretamos como si fuese un mensaje de predicción del fin del mundo. El apocalíptico lo relacionamos al fin y no es así. Lo que hace es ser un mensaje de esperanza. El apologético es un mensaje de esperanza que me ayuda a entender que junto a Dios yo tengo esperanza, yo tengo un futuro, yo tengo una vida eterna, pero ese es el carácter apocalíptico, que tenemos a Daniel, a Zacarías y el Apocalipsis. Abundan las visiones simbólicas, las alegorías enigmáticas, las imágenes sorprendentes, pero para resaltar lo importante, si tú estás con el Señor te abre, diría yo, una autopista al cielo. Bueno, eso en cuanto a los géneros. Acordaros que esto, ahora luego os diré un libro que tengo ahí para que si os pueda ayudar. Histórico, legislativo, profético, lírico, sapiensal, epistolar y apocalíptico. Esto es la manera que yo me enfrento como cuando estudio. Yo en la facultad, cuando estudié, uno estudia esto, estudia la Biblia. La puede hacer un ateo, la puede hacer cualquier persona, una persona que haya estudiado literatura, lo sabría hacer mucho mejor que yo y quizá mucho mejor que muchos teólogos, porque es un género literario. Pero nosotros, como yo os decía, la Biblia lo que nos cuenta es una historia de la salvación del mundo. Llegar a tener clara la historia de la salvación con una lectura cotidiana continua de los libros bíblicos es una aventura solo apta para unos pocos, porque os preguntaba, ¿quién se ha leído la Biblia entera? No sé si habéis leído alguna de la Biblia entera, pero fijaros que hay muchas otros tipos de religiones, los testigos de Jehová, por ejemplo, que se saben la Biblia de memoria. Los judíos se la saben de memoria. Nosotros hemos reducido la Biblia a tener un encuentro, que es verdad, con una persona, pero no hemos encontrado que la Biblia sea el lugar de encuentro. Y entonces, cuando la Biblia no es un lugar de encuentro, lo que hago es que me guío por mis sentimientos, lo que a mí me da. Eso que dice muchas veces, que me toque la patata, el corazoncito. Y está bien, pero así no se puede vivir una fe. La fe es conocer a aquella persona a la que sigues. Y os voy a contar rápidamente una cosa importante. Un requisito para entender la Sagrada Escritura es tener una idea de lo que cuentan. Hay que saber lo que te cuenta la historia de salvación, por lo menos por encima. Si yo os preguntara ahora, ¿cómo contaríais la historia de la salvación? Tendréis una idea en 5 minutos de expresar lo que es la historia de la salvación. Eso tenemos que saberlo. Tenemos que saber lo que contamos. No solamente cuando uno quiere hacer un resumen de un libro, hace un resumen de un libro. Cuando uno quiere, si os preguntase contarme vuestra vida en 5 o 10 minutos, me contaréis vuestra vida y más o menos yo me podría hacer una idea de lo que es vuestra vida. Pues uno tiene que tener claro en la cabeza los hitos más importantes en la historia de salvación. Y os voy a dar unas pequeñas pinceladas, y no me quiero enrollar aquí, porque si no me voy. La Biblia da testimonio de la revelación que acontece en la historia de la humanidad y que comienza con la creación. La historia de la salvación empieza con la creación. Comprender en profundidad los primeros capítulos del Génesis, como os decía, debería ser de obligado cumplimiento para un cristiano. ¿Por qué? Porque deberíamos de plantearles 4 cuestiones que no sé si alguna vez os las habéis preguntado, pero que hay que preguntárselas. Primera pregunta, ¿quién soy? ¿Quién soy? Segunda pregunta, ¿qué sentido tiene mi vida? ¿Para qué he venido aquí? ¿Qué hago aquí? Tercera pregunta, ¿por qué he sido creado? ¿Por qué he nacido en Madrid y no he nacido en África? ¿Por qué he nacido en una familia católica y no he nacido en una familia atea? O sea, hay que preguntarse por qué estoy aquí. Y luego, ¿por qué el mal? ¿De dónde surge el mal? ¿Por qué? Porque mi condición es tirar muchas veces hacia el mal. Y como os decía el otro día, para recordarlo, os preguntaba cuál es el origen de toda vida humana. Y me contestasteis que es el amor. Ese es el motivo por el que estamos aquí.
es por amor. El amor entre el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo se desborda y crea al mundo. Y entonces, ¿qué pasa con el mal? Dios creó, mucha gente dice, bueno, eso escucha, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué permite lo otro? ¿Por qué muere mi hijo de cáncer? ¿Por qué lo permite? Dios no ha creado el mal. Dios lo creó todo bueno y todo lo puso al servicio del hombre. Todo lo puso al servicio del hombre, que es la libertad. Es una premisa importante para interpretar la Biblia, la libertad. Lo que me da Dios es un camino que tengo que acoger en mi vida, que no es impuesto y que tengo que conocer. Por eso necesito la libertad. ¿Y qué pasa con el mal? Pues que algo cambió en la dirección del mundo, lo que creó Dios, y la libertad de dos criaturas, primero un ángel y después un hombre, entró el mal en el mundo. Los primeros hombres deciden conscientemente desconfiar de Dios, rompen su relación con Él, irse de la casa del Padre y establecerse por su cuenta. Una libertad mal usada lleva a esto, a alejarte de la casa del Padre. Porque la libertad no es el libre albedrío, no es hacer lo que yo quiero, eso es hacerte esclavo. Por eso es muy importante este concepto de libertad, porque lo tenemos, sobre todo los jóvenes y menos jóvenes, lo tenemos un poco confundido. Libertad es hacer lo que me da la gana, y eso no es libertad. Esa libertad te esclaviza y te hace esclavo de tus pasiones, de tus sentimientos, y entonces eres una marioneta. Por eso es importante. ¿Esto que generó? Que comienzan a sufrir las consecuencias por la separación de Dios. Cuando entra el pecado, el mundo empieza a sufrir las consecuencias de la separación de Dios y se rompe la armonía establecida con la creación. Y las relaciones humanas, nuestras relaciones son sometidas a muchas tensiones. Y de esto podríamos hablar todos. Ese es el pecado que se mete en nuestras relaciones. ¿Y cuál es el motivo principalmente de esto? Es el dominio y el deseo. Eso es lo peor. Yo quiero desear una cosa y la quiero desear a toda costa y me da igual 8,80 y quiero dominar. Ese es el pecado principal, el deseo y el dominio. Y el pecado, ¿qué pasa? Que inunda el mundo y crece exponencialmente. Los hombres nacen y viven en un mundo que no comprenden y donde las verdades que estructuran la vida les resultan ambiguas. Y entonces era necesario restaurar la relación con Dios para que todo volviera a ser como antes. De ahí que un padre nunca se olvida de sus hijos, hagan lo que hagan. Nunca dejará de buscarlos y eso es lo que hace Dios. Dios no para de buscarnos. Y durante la historia de salvación usa varios caminos. Esa es la historia. Él, su único deseo es salvar. Eso es lo que nos cuenta la Biblia. Es la historia de la salvación. Tu historia de salvación. Y Dios tiene un plan. Eligiendo un hombre, salvará a la humanidad. Así comienza la historia de Israel. No me quiero enrollar. Empieza la época de los patriarcas. Elige en un mundo anegado por el mal, donde parece que está todo perdido. Dios llama a un hombre. Y éste le responde, que es Abraham. Dios siempre llama, pero requiere nuestra respuesta. Él no se impone. Por eso es necesario leer con la palabra, rezar con la palabra, entender la palabra, porque Dios te llama. Dios no se mete en tu vida como un elefante en una cacharrería. Dios te llama y el que llama hay que abrirle. Por eso es necesario la palabra, conocerle. Y llega la época de los patriarcas. A partir de este hombre, Dios comenzará a desarrollar su plan de salvación, lo que se llama la pedagogía divina. Es a partir de Abraham. A partir de Abraham empieza a enseñarnos ese camino que nos lleva a través de su palabra. Luego aparece Abraham, Isaac, Jacob y sus 12 hijos. Luego aparecerá el Éxodo. El pueblo de Israel vivirá durante 400 años en Egipto sometidos a la esclavitud. Y aparece Moisés, este hombre que los saca a la tierra prometida. Y empieza el tiempo de la monarquía, con el primer rey de Israel, que si sabéis fue Saúl. Este fue el primer rey. Y también por lo mismo, por esa falta de mal uso de la libertad, es infiel y volvemos a caer otra vez.
Fijaros que siempre es lo mismo. Cuando uno cae es por tu yo. Caemos porque nos apartamos del Señor. ¿Y qué ocurre con esto? Pues será infiel, luego aparece suceder a David, Salomón. Bueno, esto es una clase de historia que no os la voy a dar. ¿Y qué trae el mal? ¿Qué pensáis que es lo que trae el pecado? ¿Qué es lo que trae el mal? Lo que más trae el mal. Lo que se ve en las estructuras. Debilidad, tristeza, egoísmo, soberbia. Pero todo eso es consecuencia de una cosa que es anterior a todo eso. El mal trae división. Trae división. Estás tú y estoy yo, y en medio hay un muro. Y no creo comunicación. Y tú tiras para tu lado y yo tiro para el mío. Y en esto la historia de salvación es lo que genera los imperios. Los imperios, el imperio asirio, el babilonio, el persa, el imperio griego y el imperio romano, que es donde llegamos a Jesucristo. Esta es la historia de la salvación, así contada muy rápidamente, hasta Jesucristo. Hasta ahí todo el mundo cree. Hasta ahí todo el mundo cree. Todo el mundo sabe que Jesucristo existió, que fue un hombre bueno y que fue crucificado. Eso nadie lo pone en duda. Nadie lo pone en duda. Y a partir de aquí empieza la fe. La fe que es el encuentro con el resucitado. Y entonces os voy a contar una cosa que es importante. Decía San Agustín de Hipona, importante. Afirmaba, si comprendes, no es Dios. O sea, aquellos que no comprendamos, sabemos que vamos bien. Si comprendes, no es Dios. Y cuenta una anécdota, la cuento rápidamente, no sé si sabéis esta anécdota de San Agustín, que iba por estamos en la Santísima Trinidad, iba por la playa paseando, dándole vueltas a esto de la Santísima Trinidad, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. ¿Sabéis la historia? Bueno, pues la cuento. Va por la playa y entonces ve a un niño en la playa y ve a un niño que está haciendo un boquete en el suelo y coge, y entonces le ve corriendo que va hacia la playa, coge un cubo de agua y lo echa en el hoyo, 1, 2, y va y viene, y va y viene, y dándole vuelta a la Santísima Trinidad, al misterio de Dios, dándole pim pam, pim pam. Entonces San Agustín, todo agobiado, se hace y dice, pero vamos a ver, perdona, ¿qué haces? Y le dice, pues nada, muy sencillo, estoy intentando meter el agua del mar en este agujero. Y San Agustín le dice, eso es imposible. Dice, más imposible es lo que tú estás pensando, entender el misterio de Dios. Por eso, no preocuparos por entender o no entender, fiaros, porque hay una cosa que no he dicho al principio, es que una premisa importante es que cuando uno se acerca al misterio de la encarnación, al misterio de la Navidad, cuando uno se acerca al misterio, debe hacerlo sabiendo que nunca lo agotará. Por eso siempre se está estudiando, por eso siempre se está intentando conocer. Y conocemos una milésima, nada, un poquito de lo que es el misterio de la salvación. Porque si lo agotáramos, si conociéramos, sería la ciencia, no sería Dios. ¿Vale? Cuando uno coge matemáticas, hace la forma de 2 por 2 son 4 y saca que el otro día me enteré que para sacar esa demostración yo pensaba que 2 por 4 era muy fácil y por lo visto son 2 folios para llegar a la conclusión de esa fórmula. Entonces, no preocuparos, necesitamos tiempo. La palabra necesita tiempo de dedicarle. Entonces, cuando uno se mete en la palabra, ya nos metemos un poco más ya en la parte de la fe. Surgen 2 preguntas, que una la respondíamos un poco otro día. ¿Cómo inspiró Dios a los autores y por qué decimos palabra de Dios? Cada vez que salís a leer el Evangelio, o la primera lectura, decís palabra de Dios. Y el sacerdote dice palabra del Señor, siempre. ¿Alguien sabe por qué decimos palabra de Dios? ¿Por qué?
Porque es inspiración divina, muy bien. Porque viene de Dios, ¿vale? Y os pregunto, ¿y cómo podemos demostrarlo? Si alguien te pregunta ahora, vale, ¿esto que viene para...? ¿Cómo lo demuestras? Demuéstrame que esto es palabra de Dios. Esto fue escrito hace 2000 y pico de años. ¿Cómo se demuestra la palabra de Dios? ¿Qué es palabra de Dios? Lo ha dicho ella muy bien. La palabra de Dios no se demuestra, se muestra. Es muy distinto, ¿eh? Por las obras, lo que hace en tu vida. Porque fijaros, la humildad no se demuestra, se muestra. No, yo soy muy humilde, mira, te lo tendré que ver. La honradez no se demuestra. Uno no es honrado diciéndolo verbalmente, uno es honrado demostrándolo en su vida, en su manera de trabajar, en su manera de actuar, en su manera de vivir. Tú puedes decir, posiblemente, compañeros de trabajo, personas, pues su familia, pues es una familia honrada, es una persona humilde, y no te lo han dicho, te lo han mostrado. La perseverancia no se demuestra, se muestra cuando una persona es perseverante. Si tenéis hijos, si estudias, podéis perfectamente diferenciar vuestro hijo que persevera y el que no persevera, el que está todo el día piñón, o otros mismos, personas que todo el día están perseverando. O con la oración, por ejemplo. ¿Somos personas perseverantes en la oración? ¿Dedicamos tiempo a la oración o nos cuesta? Y luego una cosa muy importante, el amor no se demuestra, se muestra. El amor no se demuestra, se muestra. Cuando tú te sientes querido por alguien, aparte de que te lo pueda decir, que está muy bien, lo vives, lo palpas, lo tocas, tocas el amor. Pues bien, pues la palabra de Dios se muestra. Se muestra y se toca en tu vida. En cuando tú coges la palabra de Dios desde la fe y cambia tu corazón, cuando la interpretas, cuando la lees, cuando la escuchas, cuando le dedicas tiempo, porque la palabra de Dios es lugar de encuentro, como la Eucaristía o como el sacramento del perdón. Dice la David Boone, dice, del Concilio Vaticano, las verdades reveladas por Dios, que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo y Nuevo Testamento, con todas sus partes. Es palabra de Dios. La Iglesia ha recibido todo, y lo ha recibido a través de la tradición, del magisterio. Es muy importante. La Escritura está inspirada por Dios. Dice, y no lo digo yo, lo dice este librito. La segunda carta de Pedro dice, pero sabiendo sobre todo lo siguiente, que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, pues nunca fue proferida profecía alguna por voluntad humana, sino que movidos por el Espíritu Santo hablaron los hombres de parte de Dios. Es el magisterio quien interpreta la palabra de Dios, no soy yo, es el magisterio. Por tanto, ¿por qué decimos que la Biblia es palabra de Dios? La Biblia es palabra de Dios porque ha sido escrita bajo la interpretación del Espíritu Santo, tiene a Dios como autor y así ha sido entregada a la Iglesia. Punto y final. Punto y final. No hay que darle más vueltas a esto. No hay que darle más vueltas a esto. Porque no lo vamos a poder demostrar. Si quieres conocer que la palabra de Dios es de Dios, cógete la Biblia, reza con ella y verás que cambiará tu vida. Y dirás, esto es palabra de Dios. ¿Cuál es el gran peligro que tenemos? Que también lo he mencionado otra vez. Un gran peligro que tenemos todos. Interpretar la Biblia yo. Olvidándome del magisterio y condicionado por las circunstancias de mi vida. Y eso lo hacemos mucho. Usar la Biblia, la palabra de Dios, para justificar mi vida. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? Las primeras, aquí, para el pueblo llano, para nosotros, no para los teólogos, para nosotros. Las dos consecuencias que yo creo que son cuando pasa esto. Primera,
Cuando yo interpreto la palabra de Dios a mi manera, y donde pone negro yo veo blanco, porque eso me ayuda a mí a vivir o a justificar mi vida, pasa un riesgo muy importante, que es que me hago una religión paralela, que justifica mi vida. Y sí, sigo viniendo a misa, sigo comulgando, pero no estoy en la fe católica, estoy en mi religión. Y cojo de la Biblia lo que me viene bien, y cojo de la Biblia lo que me ayuda, pero aquello que me señala y que me dice, esto no es el camino, eso lo aparto. Así. Así de veces y así de gente. Y el segundo motivo, que es la otra opción que puede pasar, es que ante esa denuncia que me hace la Biblia cuando la interpreto según el magisterio, lo que hago es, como no quiero cambiar, como no lo quiero acoger, me separo de la Iglesia. ¿Y qué hago? Escucho esta frase que me da mucha rabia, ya me habéis escuchado decirlo, la Iglesia tiene que actualizarse. Toma ya. 2000 años de tradición, 2000 años de tradición, en el 2023 la Iglesia tiene que actualizarse. ¿Por qué? Porque he cogido la Biblia y la he interpretado yo solo y me he olvidado de la tradición y del magisterio, de lo que hablamos el otro día, de los autores, que son el hombre, que son los que están, y el autor divino, autor humano y autor divino. Y os voy a poner un ejemplo muy sencillo de una persona que hizo esto y que destrozó el mundo. Aparte de que ya os decía otro día que las mayores herejías vienen por interpretaciones de la Biblia. Pero os voy a poner un ejemplo del mundo. Adolf Hitler. ¿Sabéis quién es? Lo que montó. Fue conocido ampliamente por sacar de contexto las palabras de Jesús y utilizarlas con propósitos propagandísticos. En 1922, en Múnich, dio un discurso que abrazaba las palabras interpretadas por él para justificar el tema de los judíos, la exterminación de los judíos. Dice así: mis sentimientos, palabras de él, mis sentimientos como cristiano me señalan a mi Señor y Salvador como un combatiente. Me señalan al hombre que una vez en soledad, rodeado solo por unos cuantos seguidores, reconoció a estos judíos por lo que eran y llamó a los hombres a atacarlos. Con infinito amor como cristiano y como hombre, leo el pasaje que nos dice cómo el Señor por fin se levantó en poder y agarró el látigo para expulsar del templo a la camada de víboras. Qué terrible fue su lucha a favor del mundo contra el veneno judío. Palabras de Hitler. ¿Os acordáis del evangelio que entra al templo y empieza a echar con... Pues esto lo usa Hitler para justificar el exterminio de los judíos. Pero esto, en alguna medida lo seguimos haciendo nosotros. Y lo sigue haciendo la televisión y la radio. Y cuando sale alguien, interpreta la Biblia para justificar sus acciones, su vida. Por eso, que muchos sois agentes de pastoral y sois catequistas y yo soy sacerdote, nosotros enseñamos la palabra de Dios interpretada por el magisterio de la Iglesia Católica, no por mí. Si yo todavía no me he convertido y hay algún tema que no encajo, mi obligación es públicamente, dando las catequesis, enseñando, encajarla, y si no la encajo, me tengo que ir. Porque nosotros llamamos la palabra de Dios. Esto es muy importante, ¿eh? Esto es muy importante. Si el magisterio de la Iglesia dice que esto es blanco, y yo soy agente de pastoral, que voy a llevar la palabra a los niños, a los jóvenes, como sacerdote, yo tengo que llevar que es blanco, aunque yo en mi corazón vea que sea negro, y tengo que ser coherente con ese blanco. Y eso es una cosa que tendríamos que decir a todos los catequistas. Es muy importante esto, porque esto es lo que hizo Hitler, ¿eh? No vamos a matar a nadie, ¿eh? Pero en el fondo cercenamos un poco la información.
Y pactamos con la mediocridad y con la tibieza por esto. Y me estoy viendo arriba, ¿eh? Me voy a callar ya. Pero bueno, esto es importante, ¿eh? Esto lo hizo Hitler, amparado en la palabra del Señor, malinterpretada, la que lió, el exterminio de los judíos. Por eso es muy importante esto. O sea, nosotros llevamos la palabra y no tenemos ninguno, ni la formación, ni la condición, ni la autoridad para interpretar la palabra de Dios a mi manera. A mi manera. Y menos cuando estoy enseñando a otros. En tu intimidad, en tu casa, cada uno hace lo que quiere. Y cada uno puede hacer lo que quiere. Pero en el camino de agente de pastoral que enseña y transmite, yo transmito la palabra de Dios, interpretada por el magisterio, por cuarta vez. ¿Y qué pasa con esto? Cuando yo hago esto, y cuando veo blanco y yo digo negro, en el fondo, es que no estoy abierto a la conversión. No estoy abierto porque el Señor también ha venido a convertirme a mí. Y esa palabra que yo estoy leyendo me la está diciendo a mí. Y en el fondo me he cerrado en banda y no quiero que me convierta. Y no quiero que me convierta. Y entonces es cuando empiezo a coger esto sí y esto no. Pero bueno, esto ya es otra clase de oración que no me voy a meter. Decía un obispo católico, afirmaba, que cuando vemos a Jesucristo, ponemos en la situación, cuando vemos a Jesucristo, nuestros ojos realmente ven a un hombre sin más. Y cuando tenemos nosotros en la mano la Biblia, también vemos un libro como todos los demás. Sin embargo, los dos, tanto Jesucristo como la Biblia, encierran el misterio de su carne. Jesucristo, ahí lo vemos como un hombre, la Biblia como un libro. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo fe, el hombre de fe, acostumbrado a observar el mundo con todas las capacidades que Dios le dio, es capaz de reconocer en Cristo mucho más que a un hombre. Es capaz de reconocer en él al Hijo de Dios, de Jesucristo. Y de la misma manera, cuando uno se acerca a la Biblia con fe, cuando el hombre de fe se acerca a los textos bíblicos, reconoce en ellos la mano de Dios, pues solo Él tiene palabras de vida eterna. Es muy importante esto. ¿Cómo te acercas? Y lo decíamos el otro día, acordaros que cuando yo decía que si yo me acerco únicamente con la razón, me la voy a pegar. No voy a encontrar nada. Y si yo me acerco únicamente con el sentimiento, me la voy a pegar. Porque en el fondo no conozco, me estoy llevando por mí yo. Bueno, y ahora os vuelvo a preguntar. Después de esto, cuando nosotros nos preguntan por la historia de la salvación, no contamos una historia, que es lo que he hecho antes. Antes os he relatado una historia. Lo que cuenta la Biblia no es una historia. Lo que cuenta la Biblia es la historia de la salvación. Tu historia de la salvación. Esa es una premisa muy importante. Cuenta tu vida y tu camino. Toda historia de salvación es una lucha entre el bien y el mal, donde el hombre no es más que una víctima. Somos víctimas del pecado. No somos, por eso es muy importante esto, somos víctimas. Somos víctimas. El hombre fue engañado hasta el punto de pensar que para ser como Dios debería apartarse de Dios. Y ese hombre que fue pensado desde toda la eternidad y que es esperado en la eternidad nunca alcanzará este destino sin Dios. Sin Dios no nos vamos a salvar. Sin Dios no nos vamos a salvar. Necesitamos a Dios. Y buscarlo. Una cosa es que tengas fe o no tengas fe, pero tienes que buscarlo. Y tienes que actuar según tu conciencia. Porque eso también lo dice la Iglesia. No solo nos salvamos los cristianos. Hoy esto sigue pasando. La serpiente que engañó a Adán y Eva sigue engañándonos a cada uno de nosotros, diciendo que para ser protagonista de mi historia, para no depender de nada, hay que eliminar a Dios. Ese es el Génesis. Si cogéis y rezáis con ese, veréis y lo interpretáis así, veréis que esa serpiente sigue actuando en mi vida. Sigue actuando en mi vida. Por eso es tan importante el Génesis, digo que todos desconocemos, porque es que esa serpiente sigue viviendo en nosotros y nos sigue machacando. Y lo he dicho, yo lo digo muchas veces en el confesionario, lo que Dios quiere con el pecado
Eso es peccata minuta. Dios utiliza el pecado para que no te levantes. Y por eso tenemos que interpretar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Porque el Antiguo Testamento cumple, llega Jesucristo que te levanta. Y tu historia y la mía no van a ser las veces que te caes, sino las veces que te levantas. La victoria del demonio es que tú no te levantes. Que tú no te levantes. Y Jesucristo te ha levantado. Te ha levantado. Queramos o no queramos, somos criaturas que dependemos del Creador, somos limitados. Sin Dios no podremos hacer nada. Solo Dios puede mostrarte quién eres, para qué fuiste creado, qué es lo que te hace feliz y por qué eres tu Padre y tu Creador. Solo Dios. Un hombre alejado de Dios, lo que ha hecho, creo yo, esta es una opinión mía personal, que ha materializado su corazón. Y si no, pensarlo. Sí, porque a mí me pasa. Si yo no tengo a Dios en mi vida, mi corazón está lleno de cosas. Cosas materiales, dinero, salud, estima, fama, orgullo, todo. Si no contemplamos cada uno de los acontecimientos bíblicos que leamos a partir de ahora y que rezamos bajo el marco de la historia de la salvación, no hay nada que entender. Cuando cojamos la palabra, cuando nos pongamos con ella, hay que entender que vamos a rezar con tu historia de salvación, no con la del vecino, con tu historia de salvación. No cuenta la historia de alguien, cuenta tu historia. Dios tiene un plan sobre la vida de cada uno de nosotros, que volvamos a casa del Padre, que comprendamos quiénes somos. Tenemos que vivir en este mundo mostrando con nuestra vida la verdadera razón de nuestra fe. Y dice, termino con esta parte con el Apocalipsis, ese libro que tanto miedo nos da. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré de la fuente del agua de la vida gratuitamente. Gratuitamente. El vencedor heredará esto. Yo seré Dios para él y él será para mí mi hijo. ¿Tenéis sed de Dios? ¿Tenéis sed de Dios? Lo dice. Si tenéis sed de Dios y vais a la fuente, que son la Eucaristía, los sacramentos, la palabra, Dios os lo dará gratis. Y ahora voy a terminar con un punto que yo creo que para mí es el que más os puede ayudar, que es, y ya abrimos un tema de preguntas, que es cómo entiendo yo las claves para rezar con la Biblia, lo que hago yo, ¿vale? Bueno, y hay mucha gente, no me lo he inventado yo, La palabra de Dios, y eso sí que tenéis que tenerlo también los de gente pastoral muy claro, es la fuente donde vivimos. Cuando preparamos catequesis y cosas que están muy bien y no metemos la palabra de Dios, nos estamos equivocando. La palabra de Dios es el centro, es la fuente. Si no está la palabra de Dios metida en esas dinámicas, en esas catequesis, yo lo he hecho muchas veces, en esta parroquia llevo poco tiempo, todavía no me ha dado tiempo a meter la pata, la he metido alguna vez, pero todavía no os habéis dado cuenta. Yo me he dado cuenta y os voy a contar rápidamente una cosa. Cuando yo me ordené sacerdote, yo me metía en todo. Dinámica, saltaba, jugaba, pegaba brincos, hacía de todo. De todo. Me tiraba por los suelos. Y yendo de campamento con unos sacerdotes que para mí son referentes, yo veía, estos que hacen, no se meten. Porque no es la misión. Porque yo no estaba llevando la palabra de Dios. Yo estaba haciendo uno más. Uno más. Hice un campamento, el primero recién ordenado sacerdote, un camino de Santiago con 250 chavales, con un cura que quiero mucho. Y a mí me dio una lección. Se pasaba el día hablando con los chicos, confesando a los chicos, estando disponible, con el clima puesto, que eso no te hace más santo, Pero es eso, nosotros llevamos la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y como agentes de pastoral llevamos al Señor. Entonces, para poder llevar al Señor, me tengo que llenar de Él. Uno no da lo que no tiene. Entonces, claves para rezar con el Evangelio. Cuando vayas a rezar con el Evangelio, puedes ver 3 cosas que dijo
Benedicto XVI. Están puestas ahí. Voy a la parte final mejor. Voy a la parte final y lo que está resumido. Lo primero que tienes que hacer es ponerte en presencia del Señor, saber que vas a rezar. Eso es lo primero. ¿Para qué? Yo por eso siempre invito a que cuando vengáis a misa a venir un poquito antes, para pararos. No venir entrando ya con cura saliendo, porque no te metes en la misa. Párate. Ponte en presencia. ¿Qué vas a hacer? Segundo, invoca al Espíritu Santo, Santísima Trinidad. Parroquias de Trinidad, para nosotros es muy importante, bueno, para todos. Invocar al Espíritu Santo. Pidiendo la gracia de la contemplación. Ahora os explico lo que es la contemplación. Coge el trozo de Evangelio, el que tú quieras. Cógelo. Lee el Evangelio despacio, despacio, despacio. ¿Vale? Intenta ser un personaje. Eso lo decía San Ignacio de Loyola, que es la oración contemplativa. Yo lo descubrí eso en los ejercicios de mes. El cuarto hice los ejercicios de mes, que son ejercicios durante un mes, y habla de la contemplación. Es una maravilla cuando lo consigues. Es meterte en la escena, ser un personaje más, ver, oler, todo. Es una oración contemplativa. Métete ahí, en la escena. Es imaginarte. Es imaginarte, pues, si estás hablando de algún evangelio, pues te metes ahí. Y ves la casa, ves todo, ves a los que están. ¿Vale? Y te preguntas 3 cosas. La primera, ¿qué está enseñando Jesús? ¿Qué está enseñando Jesús? Por ejemplo, cuando cura a un paralítico, evangelio de hace pocos días, cuando dice esto, al que descuelgan por un tejado, quiere enseñar la necesidad de perdonar. Punto. Eso es lo que quiere enseñar. Porque dice, hombre, tus pecados han sido perdonados. Ya está, es sencillo. El Señor lo que quiere enseñar es el perdón de los pecados. Cuando sufren la pasión, tú coges el Evangelio y lo lees. Y te preguntas, ¿qué quiere decir Jesús en este Evangelio? Pues quiere decir que está enseñando que Él es el siervo sufriente, el que anuncia Isaías. Es el que va, el Cordero, el que se va a entregar. Eso es lo que enseña. Segunda pregunta. Hay que mirar el contexto de aquella época, la primera, ¿Qué decía en aquel momento? Segunda pregunta que te haces. ¿Qué enseña Jesús para el mundo de hoy? En el contexto que vivimos. Las bienaventuranzas, por ejemplo. Ahora que la felicidad parece que se compra con dinero, que todo se reduce a una vida cómoda, Jesús nos previene de los engaños de la felicidad. Todo lo material es caduco. Yo he trabajado en un banco, muchos años. Y he visto gente con mucho dinero. Y más dinero. Y más dinero. Y más dinero. Y ahora tienen un Mercedes, y luego un Audi, y luego el pedazo de coche, y más, y más, y más. Es la máquina de tragaperras de los bares. Es la máquina de tragaperras. Lo material es caduco. Nunca va a saciar tu deseo, jamás, porque siempre querrás más y más. Cuando sale el paralítico, ¿qué quiere decir al mundo de hoy? Nos quiere hacer ver que Dios tiene poder para sanarnos de nuestras heridas, de esas que tienes en el corazón. Tercera pregunta que te haces. Primera, ¿qué está enseñando Jesús? Segunda, ¿qué enseña Jesús para el mundo de hoy? Tercera, ¿y qué me está enseñando a mí hoy? ¿Y qué me inspira? Es simplemente, lo que quiere decir es que tienes que confrontar tu propia vida con el Evangelio. Probarlo. Coger el Evangelio del paralítico, que hace 3 días. Es verdad que hay evangelios que son muy complejos, que es difícil hacer esto. Pero hay muchos que sí. Coge el Evangelio del paralítico y ponte en situación. Invoca al Espíritu Santo. Pide el don de la contemplación y haz esas 3 preguntas. Y la tercera pregunta, yo os garantizo que os va a decir algo para vuestra vida, si hacéis eso. Y te darás cuenta que a lo mejor necesitas perdonar un rencor, que a lo mejor llevas una herida en tu corazón que la has ocultado, que a lo mejor necesitas pasar por el confesionario. Y lo que te dice, hazlo. Y es ahí donde tendrás el 100 por 1. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 5 minutos. Preguntas, dudas. Cosas que queráis. Bueno, os voy a enseñar otro libro. Yo soy muy de libros, has visto. Yo tenía un profesor, es el rector, un profesor en la facultad que decía que los libros buenos son los que se sostienen de pie, así,
Yo soy de los que se caen, ¿vale? Este libro se llama Acercarse a la palabra. Es una breve iniciación al disfrute de la Biblia. Lo escribe un profesor mío que me dio clase, Luis Sánchez Navarro, y está muy bien. Y se mete un poquito en cada libro, ¿vale? O sea, es un libro que vale poco dinero, que si os queréis profundizar, pero la mejor manera de profundizar es coger la Biblia y rezar con ella. Esa es la mejor manera. Y os va a costar al principio. Pero leer la palabra 1, 2, 3, 4, 5, y habrá un momento que una palabra te resonará más. Ahí te está hablando Dios. ¿Alguna cosa que sea fácil? El libro es Acercarse a la palabra. Breve iniciación al disfrute de la Biblia. De Luis Sánchez Navarro. Y este, os dije otro día, que es la gramática de Dios, que está viendo una profesora de la facultad, ahí no la conozco, Sonia Ortega, Sando Gracias. Es muy bueno, de verdad. Merece la pena leerlo. Yo los he cogido para preparar esto y me han gustado. Bueno, pues dime, pregunta fácil, no me complique la vida, ¿eh? ¿Cómo? Tú léela y ya verás cómo te léela y si tienes alguna duda nos preguntas a los curas. Pero mira, hay una cosa muy clara, de verdad, yo creo que eso es importante, lo que dice es muy importante, yo creo que todos sabemos lo que la Iglesia dice, más o menos. En las cosas de andar por casa, todos sabemos lo que la Iglesia dice, todos lo sabemos, lo que pasa es que a veces nos cuesta. Hay cosas más puntuales a nivel de teología que nos pueden complicar más, pero para el nivel nuestro de ayudarme a rezar, a vivir la fe, todos sabemos que si yo estoy viendo blanco y sé que es negro, en el fondo sé que la Iglesia me está diciendo que es negro y yo no lo quiero ver. Y puedo poner muchos ejemplos, pero no los voy a poner. O sea, todos sabemos el ABC. Si te están diciendo que no robes y tú has cogido de 4 céntimos, 5 euros, 10 euros, me da igual la cantidad, no, porque lo he cogido así, que no pasa nada, no sé cuánto, has cogido dinero. Pasa que luego lo justificamos y... Por eso, pero es que esa es la vida, ¿eh? Es que esa es la vida, ¿eh? Si llegamos a eso, hemos ganado mucho, ¿eh? Que son los mandamientos. Son los mandamientos. Pero de todas maneras, si tenéis alguna duda, preguntarme. A mí, bueno, a Paulina sabéis que es doctor, sabe mucho más que yo de todo esto. A Luis, que también, y si no, yo lo pregunto. No tengo ningún tipo de duda por decir que no lo sé, lo pregunto. Pero que es mucho más sencillo, de verdad. No hay que complicarse. O sea, todos sabemos lo que la Iglesia dice en las partes más importantes de nuestra vida, en mis relaciones, en mi vida, en mi manera de compartir la fe, lo sabemos. Lo que pasa que muchas veces, si lo lees, no te señala el cura, no te señala la Iglesia, te señala la palabra de Dios. Y claro, tú puedes ver un burro volando. Por verlo, lo puedes ver. A no es que yo aquí veo un burro volando, bueno, pero sabes perfectamente que los burros no vuelan. Más. Poco a poco, esto es cuestión de tiempo, o sea, es cuestión de tiempo. Y aquellas cosas que os rechinen, preguntarlas, pero hay que dedicarle tiempo, la palabra es dedicarle tiempo. Yo os invitaría a que empezarais a, no sé si lo hacéis, ojalá recéis con la palabra, con el Evangelio del día. Aquí hay unos libros muy bonitos que vendemos en la parroquia, con el Evangelio del día, simplemente. Y habrá días que no te diga nada, Habrá días que no te diga nada. Pero si todos leéramos la palabra de Dios, con eso ya sería, bueno, solamente el Evangelio del día. Pum, lo leo un par de veces y ya está. Llevaría mucho a... Y aquello que no entiendas, oye Alejandro, esto que dice, pues no lo entiendo. Bueno, pues lo vemos. Y luego, lo que sí sería muy bueno, que sería, que eso se podría proponer para el año de hacer un curso de Biblia durante todo el año. Entonces sería una buena opción, que es lo que se hace, que es un curso de Biblia, que es todo el año, para aprender a... Pero eso es un curso. Pero para lo básico nos vale. Muy bien. Pues tú pregúntatelo. Y sobre todo, la última pregunta es muy importante, la que te dice a ti, pero una cosa muy importante, porque te puede decir a ti una cosa. Mirad,
delante de Dios es el mejor sitio para quitarte las máscaras. Vivimos en una sociedad de máscaras. ¿Qué quiere decir? Yo intento ser mejor, intento hacer no sé cuánto, o sea, vivimos siempre de cara porque nos gusta, o sea, queremos caer bien. Y muchas veces forzamos nuestra manera de ser y es muy humano. O sea, yo quiero aparentar lo que a veces no soy. Es quitarte la máscara delante de Dios y decir la verdad. Esto lo hago mal. No, esto lo hago mal, pero es que, ¿y si? Como nos decían en el seminario, que me habéis escuchado una vez, nos decían en el seminario que éramos más devotos de San Esque y de San Isi que de cualquier santo. Porque siempre era, he hecho esto mal, pero es que, ¿y si? No, vive en verdad, y si eso te escucha Dios, y Dios lo sabe. Es muy importante eso. Esa pregunta ¿qué me dice a mí? Bueno, me voy a quitar todo tipo de maquillajes, de cosas, y voy a vivir en verdad. Es muy importante. Y te darás cuenta, de verdad, y eso es por experiencia, que el Señor te está diciendo algo. Y te lo va a decir. Y te lo va a decir. Bueno, pues yo creo que ya es la hora, ¿no? Pues os convoco a la siguiente, que es el 9 de enero y el 23 de enero, espiritualidad del cuidado, que lo dará Margarita Saldaña. ¿Vale? Ese tema es muy arduo, ¿no? Es muy bonito, pero es muy arduo. El siguiente que tengo, ese me encanta, que es el de la espiritualidad de la liturgia de la Eucaristía. Ese será el día en febrero ya. Que voy a hablar sobre la Eucaristía, de la liturgia, que a mí ese tema me chifla. Entonces, bueno, pues gracias y espero no haberos aburrido mucho. Espero traer el próximo día un PowerPoint porque yo creo que un PowerPoint, pero ahí no se ve, ¿no? Sí, porque yo creo que un PowerPoint es mucho más sencillo. Pues nada, que tengáis buena noche.